8 de la mañana con 54 minutos, estamos aquí en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, y vamos a darle la bienvenida al viceministro de Salud, conocido epidemiólogo Luis Suárez Oño, quien además hemos estado conversando en los últimos días respecto a lo que se ha advertido, es decir, el país tiene que estar preparado eventualmente para una segunda ola de contagio. Hoy ha comenzado la primavera, se flexibilizan las medidas, no podemos vivir encerrados permanentemente, pero nuestro país es susceptible a una segunda ola porque lo que han estimado los científicos, los estudiosos, de lo que ha ocurrido es que recién un cuarto de la población del Perú, ¿no?, salvo en el caso específico de Iquitos, ha sido infectada. Quiere decir que 3 de cada 4 peruanos están negativos, es decir, no han sido infectados. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, son susceptibles a ser contagiados eventualmente en una flexibilización. Viceministro, ¿cómo están? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes y con la población peruana. Y ese es el mapa, y en realidad hay que tomarlo muy pero muy en serio, es decir, 3/4 partes no hemos estado infectados, estamos expuestos, digamos, a un contagio eventualmente, si es que no nos protegemos de manera incluso igual o de una manera mucho más contundente en los meses que vienen. De lo contrario, podríamos tener un problema mayor. Así es, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en Europa. No podemos asegurar que no va a ocurrir lo mismo en el Perú o en cualquier país de las Américas. En Europa lo que se ha observado es que aproximadamente entre 4 a 5 meses después del inicio de los primeros picos epidémicos, ha vuelto a incrementarse en los casos y están teniendo verdaderos rebrotes o segunda ola, como también se le ha llamado, y lo mismo se ha observado en Francia, en Italia, en España, en Bélgica. Por lo tanto, no es un fenómeno aislado, sino es algo que se está presentando de manera común después de algunos meses de la primera ola epidémica. Esto se ha observado en otras pandemias, en la pandemia de 1918, de la famosa gripe española, que el 18 fueron las primeras olas, tuvo una segunda ola en el 19 y una tercera ola en el 20, ¿no? Entonces, este comportamiento ya ha sido visto antes y paradójicamente los lugares que tienen mayor riesgo de una segunda ola son los que han estado más protegidos o han tenido menor impacto en la primera, como es el caso de Lima, ¿no? Como muy bien usted lo decía, hemos tenido aproximadamente, según el estudio de cero prevalencia, un 25% de la población que ya tiene anticuerpos, por lo tanto el 75% de la población es todavía susceptible de infectarse. Mientras que en las zonas que tuvieron una epidemia más intensa, como la ciudad de Iquitos, donde más del 70% de la población ya tiene anticuerpos, la cantidad de susceptibles que queda es una población menor, ¿no? Lo cual nos obliga a estar preparados, a estar en alerta y estar pendientes de cualquier cosa que ocurra en el país. A pesar que tenemos buenos indicadores, disminuyendo la incidencia, disminuyendo la mortalidad, pero ante esta situación tenemos que estar atentos a cualquier indicador que nos permita saber de que nuevamente está apareciendo transmisión intensa. Doctor Suárez Oño, buenos días. No he comprendido bien si usted presume que esta segunda ola es un comportamiento natural del virus o es la consecuencia de un relajamiento y de riesgos tomados. Usted ha mencionado los países europeos que han entrado al verano y donde hemos visto que hay un comportamiento, sobre todo de jóvenes, en donde no se limitan los contactos, por decirlo menos. Sin embargo, hay otros países como China, en donde no ha habido segunda ola, porque se ha mantenido una disciplina social bastante rígida. De manera que explíquenos si usted cree que esta llamada segunda ola, que además no afecta por igual a todos los países europeos, curiosamente Italia, que usted ha mencionado, no está tan afectado como España, por ejemplo, pese a que los tuvo más durante la primera ola. ¿Usted cree que es un fenómeno vinculado a la naturaleza del virus o a la falta de control por parte de los ciudadanos? Sí, o sea, totalmente cierto lo que usted comenta. En realidad son ambos factores. Le explico por qué.
cuando se presenta la epidemia o la ola pandémica como hemos tenido, esta ola pandémica se desarrolla en base a la población que está expuesta. O sea, suponiendo en Lima que el 30% de la población era la que estaba fuera de casa, que estaba saliendo porque tenía que trabajar, o tenía que comprar, o tenía que salir. Entonces, la transmisión se realiza entre las personas que están expuestas. Pero una gran parte de Lima, se supone que más de la mitad, hemos estado en confinamiento sin salir de casa y todavía aún hay muchísima gente que no ha salido de casa. Por lo tanto, son personas susceptibles que están digamos, sin infectarse aún. Cuando el virus ya no encuentra a quién infectar, cuando el virus ha estado circulando entre la población que ha estado expuesta, entonces empieza a disminuir su transmisibilidad y aparentemente se va yendo. Esto coincide con lo que usted menciona también. Pensamos que ya todo pasó, pensamos que ya no hay riesgo y la población empieza a salir, los que no estaban expuestos empiezan a interactuar en la calle, salir, reunirse nuevamente. En España, por ejemplo, reaperturaron las clases escolares, reabrieron los bares, los restaurantes, y entonces basta que haya unos pocos personas infectados todavía en la comunidad, o inclusive si ya ha cesado la transmisión, basta que alguien regrese con el virus a la zona para que inicie nuevamente la transmisión. O sea, es una combinación de mecanismos. La evolución de la epidemia en los que están expuestos, la aparición de nuevos susceptibles y el relajamiento de las medidas del comportamiento que contribuyen a que se presente esta segunda ola. Por ejemplo, permítame comentarle, antiguamente las epidemias de sarampión, las epidemias de rubiola, de viruela, hacían este mecanismo, ¿no? Venían las epidemias, se afectaban todos los niños, se acababan los susceptibles porque ya todos los niños se enfermaban, entonces pasaban unos meses, a veces hasta un año, sin que hubiera un solo caso, y mientras tanto iban naciendo niños, iban aumentando los susceptibles, y volvía nuevamente a llegar un solo caso y establecía nuevamente la transmisión, ¿no? Entonces, una combinación de un fenómeno de evolución natural de las epidemias y el comportamiento de las personas que facilita la transmisión. Doctor, ¿podemos decir con toda certeza de que la pandemia al COVID-19 está en retroceso en el país a nivel general, o hay algunas regiones en las que todavía hay que tomar mucho cuidado al respecto? ¿Que la tendencia es constante ya a la baja? Le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que ir con la pausa, los titulares, y luego seguimos conversando con usted, por favor. Seguimos con el viceministro de Salud, el doctor Luis Suárez. Estamos comentando precisamente la posibilidad de un rebrote, de una nueva ola, pero se había quedado pendiente una pregunta de Carlos Villarreal sobre si efectivamente la estadística que estamos viendo en las últimas semanas, incluso ya más de un mes, es un franco descenso respecto a la pandemia o es simplemente una ilusión. Sí, bueno, todos los indicadores que estamos utilizando para el seguimiento de la pandemia, como casos nuevos diagnosticados cada día, fallecidos, hospitalizados, exceso de mortalidad, positividad de la prueba, todos están en descenso. O sea, en todas las regiones del país hay un patrón de descenso, en algunas regiones más que en otras. Podemos decir que ese patrón de disminución sostenido en los indicadores es en todos los departamentos del país. Sin embargo, todavía existe transmisión porque siguen apareciendo casos, siguen apareciendo hospitalizaciones, ya no con la intensidad que hemos tenido meses atrás. Sin embargo, como repito, hemos observado lo que está ocurriendo en otras regiones del mundo, nos obliga a mantener el alarma y estar atentos a que puedan nuevamente aparecer indicadores de actividad epidémica en cualquier parte del país. ¿Y cómo está la curva de contagios y fallecimientos básicamente en el sur andino del país? Sí, justamente son los departamentos del sur donde aún se mantiene transmisión activa. Sobre todo, mire, tanto en la zona andina, los departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Puno, Cusco, como los de la costa, Tacna, Moquegua y parte de Arequipa todavía están notificando casos todos los días que nos advierten de actividad
epidémica todavía en esas regiones. Recordemos que las pandemias, las epidemias, no son homogéneas en cuanto a su transmisión. En realidad es la suma de diferentes brotes, de diferentes epidemias. Cada región geográfica, cada departamento hace su propia curva epidémica y tenemos que estar atentos analizando lo que pasa en cada distrito del país para poder entender lo que está ocurriendo. El esfuerzo que hace el gobierno a través de las cuarentenas focalizadas es, además de las medidas individuales que toma cada persona, poder tomar medidas restrictivas para evitar que se transmita más la enfermedad, conociendo que esto se produce en aglomeraciones, en agrupaciones de personas, y por eso se toman estas medidas. Cuando va disminuyendo ya de manera sostenida, disminuye el riesgo en la población, estamos igualmente informando para que se pueda decidir por medidas menos restrictivas y favorecer que la población pueda salir y también que la economía se vaya reactivando, pero siempre con mucha cautela. Viceministro Suárez Oño, ayer conversamos con el canciller que nos dio algunos detalles de los acuerdos vinculantes firmados con el Mecanismo Internacional de Vacunas y con uno de los laboratorios. ¿Cuál es la previsión que está haciendo el Ministerio respecto del calendario que nos permitirá recibir acá dosis de vacunas? Se dice por lo menos para 11 millones de personas inicialmente, es decir, personal de salud, personas con fragilidades y de la tercera edad. Sí, gracias por su pregunta. Es muy importante tener clara la situación. Para el año 2021 hemos previsto vacunar a 22 millones de peruanos, que corresponde no solamente peruanos, todas las personas que viven en el Perú de cualquier nacionalidad van a recibir la vacuna gratuitamente. Estimamos que es la población mayor de 18 años, que es la población que podemos vacunar porque los ensayos clínicos se están realizando en población mayor de 18 años. Aún no hay ensayos clínicos en niños. Este es nuestro objetivo para el 2021. Ahora, dentro de estos 22 millones, en el orden que vayan llegando las vacunas, la población prioritaria serán los trabajadores del sistema de salud que están en el frente de la batalla, las Fuerzas Armadas y policiales que mantienen la seguridad nacional, las personas mayores de 60 años que son los que hacen las formas más severas de la enfermedad, y las personas con enfermedades crónicas. Con este primer grupo de personas, nuestro objetivo es salvar vidas. Inmediatamente cubrimos esta población, empezamos a vacunar a todo el resto de la población mayor de 18 años con el objetivo de interrumpir la transmisión, y en el orden que vayan llegando las vacunas vamos a poder vacunarlos. Los dos primeros acuerdos vinculantes que tenemos, como muy bien lo ha expresado, es con la farmacéutica Pfizer de los Estados Unidos, que con ellos el acuerdo es para 9.9 millones de dosis, recordando que con esta vacuna de Pfizer se requieren 2 dosis por persona, es decir, nos va a permitir vacunar casi a 5 millones de personas. Ellos han hecho un cronograma de entrega a lo largo de todo el año, o sea, no la vamos a recibir toda la vacuna junta, sino vamos a recibirla progresivamente en cada trimestre del año. Con COVAX Facility, que es esta gran coalición que se ha formado como una especie de gran cooperativa para ayudar a los países de bajos y medianos recursos a adquirir la vacuna, según las normas de COVAX, ellos ofrecen vacuna para el 20% de la población del país, que en nuestro caso más o menos corresponde a 6.6 millones de habitantes, ¿no? Todavía no sabemos por el lado de COVAX cuándo nos van a hacer la entrega de la vacuna. Recordemos que todos estos acuerdos, a pesar que son vinculantes, a pesar que estos acuerdos son vinculantes, están condicionados a que los ensayos de la vacuna culminen exitosamente y que sean aprobados por las agencias reguladoras, de tal manera que si estas condiciones se dan, podamos hacer la adquisición de la vacuna, ¿no? Por eso es que hay que pasar por todas estas etapas. ¿Ya se han concretado los compromisos de pago, viceministro? Se ha concretado compromiso de pago con Pfizer a través de un acuerdo ya vinculante, y también con COVAX Facility. El desembolso se está realizando en los siguientes días, estamos dentro del plazo.
Y tenemos, como ya se había informado, acuerdos de confidencialidad, que es la primera etapa. O sea, primero se hacen los acuerdos de confidencialidad con los laboratorios para poder recibir información que es evaluada por el comité de expertos del Ministerio de Salud, y según esa evaluación preliminar se hace un segundo momento los acuerdos vinculantes ya para la compra. Tenemos pendiente esto con otros laboratorios, son varios laboratorios con los cuales se ha conversado, dentro de ellos Novavax de Estados Unidos, Moderna también de Estados Unidos. También hemos tenido ya reuniones con Sinopharm de China, con Johnson y Johnson, con Gamaleya de Rusia, también con AstraZeneca, en todos ellos, o sea, ya hay conversaciones y estamos al tanto, por lo que es posible que tengamos nuevos acuerdos vinculantes en las próximas semanas, hasta llegar al objetivo de tener la vacuna suficiente para 22 millones de personas en nuestro país. Sí, una última pregunta por mi parte, viceministro. Usted es viceministro de Salud Pública y hay hoy día, en una portada del diario 21, se señala que en lo que va de la pandemia, las muertes de los enfermos no COVID han aumentado 50.7%. Es un porcentaje impactante. Esto tiene que ver con los pacientes probablemente crónicos, pero también otras enfermedades que no tuvieron la atención debida. ¿Se ha podido corroborar este porcentaje? Y en todo caso, o sea, ¿cómo lo debemos enfrentar? Porque es verdad, hay miles de personas, miles de peruanos que han muerto por COVID, pero hay otros miles que están muriendo por no tener la atención necesaria, teniendo en cuenta que son pacientes de riesgo. No, así es, como usted muy bien lo ha dicho, ¿no? Tenemos un indicador que estamos siguiendo también, que lo llamamos exceso de mortalidad. Es decir, cuánto se ha incrementado las muertes por cualquier causa, ¿no? Por cualquier causa que sea. Normalmente en nuestro país se mueren alrededor de entre 1.900 a 2.200 personas semanalmente. O sea, estamos hablando de un promedio de 2.000 muertes semanales, ¿no? Es lo observado en los años previos. A partir de abril se empezó a observar este incremento en el número de fallecidos, y llegando más o menos entre junio y julio, y también hasta agosto, pasamos las 6.000 muertes semanales en exceso. 3 veces, ¿no?, más. Sí, se triplicó los fallecidos. Ya este exceso de mortalidad que suma todos los fallecidos, sean por COVID o no COVID, ha disminuido, y ahora estamos en el orden de alrededor de 4.000 muertes semanales. O sea, todavía están duplicadas las muertes esperadas, las cuales incluyen tanto los fallecidos por COVID-19 como por otros problemas de salud, que por diversas razones, porque los hospitales estaban llenos de pacientes, porque las personas tenían temor a acudir a los hospitales por miedo de contagiarse de COVID, porque las camas UCI estaban copadas con pacientes, sí, claro, de COVID-19. O sea, es una combinación de estos factores, pero la noticia que les puedo dar es que ya está disminuyendo en la mayor parte de regiones del país también la mortalidad en exceso, y tenemos el triple reto, o sea, tenemos un triple reto de seguir controlando o tratando de controlar la pandemia, tratando de atender a la población no COVID, porque los partos siguen, las necesidades de intervenciones quirúrgicas continúan en la población, atendiendo todos los problemas de salud, que es un reto de organizarnos mejor, sí. Y por otro lado, es una oportunidad de mejorar el sistema de salud peruano. En realidad, bueno, como ustedes saben, yo trabajo en epidemiología hace muchísimos años, y conocemos la problemática de salud del país. Siempre hemos estado, digamos, por debajo de las necesidades. Siempre hemos estado con menos médicos por 1.000 habitantes de lo que se requieren. Siempre hemos tenido menos camas UCI, menos camas de hospitalización. Evidentemente, ya se puso en evidencia un sistema terrible que teníamos de respuesta. Sí. Hoy, digamos, en el respaldo de una necesidad urgente como una pandemia de esta naturaleza, se ha puesto a trabajar, pero lo que queda en el déficit todavía es muy grande, viceministro, y obviamente hay un esfuerzo, pero no lo suficiente como para responder
medianamente a la necesidad de un país como el nuestro. Le agradecemos muchísimo su disposición al viceministro de Salud. Si me permiten algo muy rápido. Dígame. Quisiera aprovechar, si me lo permiten, de enviar un especial saludo a todos los epidemiólogos y a todas las epidemiólogas peruanas. Hoy día, 22 de septiembre, se celebra el Día del Epidemiólogo Peruano, implementado hace más de 30 años por el doctor Cornejo Villús, quien fuera director general de epidemiología en los años 50 en el Perú, y que le tocó enfrentar la pandemia de la gripe asiática en esa época. El trabajo, ¿no? El que han hecho los epidemiólogos y siguen haciendo. Y lo celebramos trabajando como siempre en todos los rincones del país. Ciertamente. Un fuerte abrazo a Felicitaciones, todos. doctor Suárez Oño. Felicitaciones a usted y sus colegas. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a una pausa, ya regresamos.